Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra sesión 11, reemplazo de extintores de agente limpio, compuestos hidroclorofluorocarbonados por extintores de CO2, dióxido de carbono. Estamos en ya nuestro penúltimo seminario de nuestra ruta de conocimiento. Me presento para quienes no me habían visto, para quienes siempre nos han seguido, pues qué gusto verlos. Mi nombre es Michael Joseph Zanabria, soy ingeniero químico. Además de ello, soy tecnólogo en salud ocupacional y especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente estoy terminando mi maestría en toxicología. Pues soy líder de la comunidad desde el 2020 que comenzamos con esta aventura como parte de, pues de los seminarios de Positivo, de Posipedia. Tenemos de nuestras 12, esta es nuestra sesión 11 de nuestra ruta de conocimiento. Los invitamos muy cordialmente a la sesión 12, que ya es el cierre de esta comunidad del año 2024. Sesión 12, integración del sistema de gestión y del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y del sistema de gestión ambiental ante la exposición a sustancias químicas durante su ciclo de vida. Voy a comenzar, como es usual en los seminarios de mis comunidades, con una frase célebre. Y hoy traje a una frase célebre de un gran ícono de la modernidad, que es la señora Angela Merkel, que fue la canciller alemana, es la ex canciller alemana, y nos dice, hay gente que es activa y se manifiesta y que nos presiona, pero también hay gente que duda del cambio climático. Y es el deber de cada gobierno unir a todos. Independientemente a lo que pensemos o no pensemos, creamos o no creamos, o nuestras tendencias o nuestros imaginarios sobre qué puede estar afectando o no el cambio climático, pues el mes pasado, hace ya que menos de 15 días, terminó la COP16. Cali fue el epicentro o la ciudad que anfitriona de este evento que tiene mucho que ver pues, con el cambio climático, con lo que debemos hacer frente al cambio climático. Entonces, es importante que seamos responsables.
Y cuando hablo de responsabilidad, hablo de tener certezas frente a lo que nos estamos enfrentando y cómo eso a los que nos estamos enfrentando, pues nos va a impactar en el corto, mediano y largo plazo de nuestra vida frente a nuestro ambiente. También es importante tener claro, y se los digo, ya esto es desde mi opinión personal, la industria química y el uso de sustancias químicas han sido fundamentales para la evolución de la tecnología y para la evolución de la sociedad. ¿Se han cometido errores? Muchísimos, claro que sí. Pero también los aciertos que se tienen gracias al uso de sustancias químicas nos ha permitido tener las comodidades que tenemos hoy día. Entonces, es importante encontrar ese equilibrio de la tecnología que tenemos, de ese avance tecnológico que tenemos y en el que seguimos hoy día, frente al cuidado de nuestro ambiente. Y eso es lo que también nos quiere decir la señora Angela Merkel, esta gran personalidad de, pues, que de uno de los grandes, de los países de primera línea, que también aboga por el cuidado del medio ambiente y por lo que son los efectos del cambio climático. Como objetivo general, vamos a socializar la importancia del cambio de extintores tipo agente limpio, la normatividad que lo soporta y la eficacia de los agentes que se usan en la actualidad según su aplicabilidad. Como objetivos específicos vamos a tener 4. Reconocer el marco normativo internacional y nacional que ordena el reemplazo de los extintores tipo agente limpio. Estudiar los mecanismos por los cuales se origina y propaga el fuego con el fin de comprender los mecanismos por los cuales se agota. Comprender el mecanismo de acción del agente limpio como agente extintor para definir su posible reemplazo. Y describir los pasos para realizar el reemplazo correcto de los extintores tipo agente limpio. Antes de comenzar nuestro seminario, como es habitual, vamos a hacer unas preguntas del sondeo y por lo cual el ingeniero Pablo nos va a apoyar con las preguntas del sondeo. Entonces, Inge, sin más preámbulos, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Buenas tardes para todos los asistentes. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. La primera pregunta nos indica: la reducción del uso de sustancias que agotan la capa de ozono se estableció en opción A, la COP16, opción B, Acuerdo de Escazú, opción C, Protocolo de Montreal, opción D, Convenio de Estocolmo. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Vamos a compartir los resultados, ingeniero. Por la opción A, la COP16, 28%. Opción B, Acuerdo de Escazú, 14%. Opción C, Protocolo de Montreal, el 38%. Y por la opción D, Convenio de Estocolmo, el 21%. Bien, vamos con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos indica: los compuestos clorofluorocarbonados, CFC, e hidroclorofluorocarbonados, HCFC, son el agente extintor en los extintores ABC amarillos. Opción B, el agente extintor en los extintores BC rojos. Opción C, el agente extintor en los extintores A verdes. Y por la opción D, el agente extintor en los extintores de agente limpio blancos. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Bien, vamos a compartir las respuestas de la segunda pregunta. Por la opción A, el agente extintor en los extintores ABC amarillos votó el 43%. Por la opción B, el agente extintor en los extintores BC rojos votó el 11%. Por la opción C, el agente extintor en los extintores A verdes, 14%. Y por la opción D, el agente extintor en los extintores de agente limpio blancos votó el 32%. Muy bien, continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial.
Los extintores ABC y BC extinguen el fuego por el mecanismo D. A, eliminación, B, inhibición, C, sofocación, D, enfriamiento. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, eliminación, 7%. Por la opción B, inhibición, 21%. Por la opción C, sofocación, el 50%. Y por la opción D, enfriamiento, 22%. Gracias a todos nuestros asistentes. Los dejamos con el ingeniero Joseph. Vale, Inge. Inge, estoy compartiendo pantalla. No, señor, ya le envío el mensaje para que no la pueda compartir. Vale, gracias, Inge. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, la vemos. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema técnico. Pues es comunidad de peligros químicos, entonces necesariamente tenemos que hablar de química. Entendamos primero cuál es el daño para entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando nos dicen que hay un daño en la capa de ozono, tenemos que entender qué es el ozono y dónde está la capa de ozono y cuál es la importancia de la capa de ozono. Entonces, primero, la capa de ozono estratosférica, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Piensen que la Tierra es una pelota muy fina que está protegida por una esfera de cristal que evita que la condición ambiental le genere daños a esa pelota. Ahora vamos a trasladarlo a la situación real. Está la esfera de la Tierra y está la capa de ozono, que es precisamente como esa esfera de cristal, que protege a la Tierra que le lleguen directamente los rayos ultravioleta y le disminuye precisamente esa fuerza de los rayos ultravioleta y del calor que vienen de lo que son las radiaciones solares, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de calentamiento climático, de calentamiento global, y cuando hablamos de radiación UV, estamos hablando que las personas, que nosotros estamos expuestos cuando caminamos, cuando vamos a la playa, cuando estamos en nuestras actividades y los trabajadores que trabajan al aire libre, construcción, canteras y otros, están expuestos a la radiación no ionizante, que es la radiación UV o los rayos UV que provienen del sol. Pero también estamos hablando de calentamiento global. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, tenemos que mirar dos fenómenos. Primero, lo que son los gases invernadero o los gases de efecto invernadero, que son como un humo, piénsenlo en unos gases que se acumulan alrededor de esa esfera de cristal que les había mencionado al principio, que es la capa de ozono, y que entra la radiación solar para calentar, pero en lugar de salir o de reflejarse, lo que hace es refractarse, es decir, se encierra. Entonces, piénsenlo fácil. Ustedes están en un lugar donde tienen piénsenlo fácil. Estamos en un lugar con unas tejas plásticas, es decir, unas tejas que dejan entrar la radiación solar, pero también asimismo reflejan. Entonces, el calor, y precisamente por eso es que las tejas plásticas, las tejas transparentes, están indicadas para lo que son los espacios abiertos. Mientras que las tejas metálicas, una teja de zinc, una teja de asbesto en su momento, o las tejas cerámicas, lo que hacían es atrapar el calor. Entonces, los gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar el calor y eso también genera un aumento o una condición, pues que si lo estamos viviendo en lo que es los fenómenos del niño y los fenómenos de la niña. Si bien estos fenómenos son cíclicos y son propios del funcionamiento como tal de nuestro ecosistema,
pues se ven modificados, que es lo que estamos viviendo hoy día, se ven modificados por todos los contaminantes que estamos generando. Entonces, para irnos al punto al que vamos, los gases de efecto invernadero son monóxido de carbono, son gases, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y otra serie de gases que es lo que contribuyen a que la Tierra esté más caliente o no. Es decir, que se modifiquen lo que es el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Pero el otro motivo por el cual se empezó a dar estos fenómenos de calentamiento global fue precisamente por el daño de la capa de ozono. El daño de la capa de ozono, el ozono es O3, entonces es lo que vemos en la diapositiva del lado de la parte izquierda. Cuando hablamos de ozono estamos hablando de una molécula que tiene 3 oxígenos. Esta molécula de 3 oxígenos, cuando estamos con ciertos compuestos, en este caso que son los compuestos hidroclorofluorocarbonados, es decir, compuestos que tienen hidrógeno, carbono, flúor y cloro, cuando llegan a cierto nivel de la estratosfera, ¿sí? Cuando esos gases llegan a cierto nivel de la estratosfera, por acciones de temperatura y luminosidad, se degradan y al degradarse, entonces, libera el cloro como un radical libre. Al tener el cloro como ese radical libre, entra a reaccionar con el ozono, rompiendo esa molécula de 3 oxígenos, quedando oxígeno molecular y un radical oxígeno. Este cloro, como ustedes ven en la gráfica, se interactúa con el cloro formando un monóxido de cloro y generando, pues, y también se libera oxígeno molecular en la atmósfera. Este átomo sigue el curso y entonces, como es un compuesto muy inestable, se rompe el enlace de la molécula de monóxido de cloro y se recicla. Entonces, lo que hace el cloro es ir rompiendo moléculas de ozono, generando oxígeno molecular y oxígeno en forma de radical. Y cuando logra este evento, lo que hace es reciclarse y volver a comenzar. Es decir, se convierte en un ciclo. Entonces, estamos diciendo que pequeñas cantidades de estos compuestos hidroclorofluorocarbonados pueden llegar a afectar o agotar de manera importante la capa de ozono, porque lo que hace es reaccionar con una gran cantidad de ozono, precisamente dado este ciclo que les estoy presentando. Esto se evidenció precisamente ustedes pueden ver la imagen, esta imagen pues que está aquí, que les puse a la derecha. Entonces, es una fotografía del satelital de lo que es la capa de ozono. Ustedes pueden ver la capa de ozono es verdecita y entonces dense cuenta que en septiembre de 1979 estaba casi completa. En el 89 tenía un hoyo, un hueco gigantesco. En el 99 tenía un hueco mucho más grande. En el 2009 ya empezó a disminuir un poco y en el 2015 démonos cuenta que ya se empezó a regenerar. Esto nos indica que el proceso de degradación de los gases pueden tener de lo que son los compuestos hidroclorofluorocarbonados, pueden tener un proceso de degradación de gases entre 50 y 100 años y pues debemos suspender, es decir, eliminar la liberación de este tipo de gases para poderle permitir a la atmósfera, ¿sí?, a esa capa de ozono, volverse a regenerar y que el oxígeno molecular, el O2, con esos radicales oxígenos que están también libres, puedan reaccionar nuevamente, juntarse y reconformar esa capa de ozono. Es decir, la capa de ozono se puede regenerar en la medida en que no tengamos liberación de compuestos hidrofluoroclorocarbonados. Esta es la importancia de eliminar la emisión de gases de este tipo de compuestos y reducir los que se sigan generando por condiciones y necesidades de la industria. Entonces, en esta diapositiva les estoy presentando cuáles son esas sustancias agotadoras de la capa de ozono
que son las que se encuentran en color rojo, que son los compuestos hidroclorofluorocarbonados como el metilcloroformo, como el tetracloruro de carbono, o los halones, que son bromuro de metilo. Ya vamos a ver para qué se utilizan. Y esos están involucrados en la producción, en la industria, en el uso de depósito, y hay, por procesos de reciclado, pues hay un fin de la vida útil o hay unas destrucciones. Entonces, con todo este tema del agotamiento del ozono y el estudio de estas sustancias, se encuentran que pues debemos reducir, debemos controlar y reducir la liberación de estos agentes, y entonces se reemplazan inicialmente por lo que son los halocarbonos, que son los compuestos hidrofluorocarbonados. Ya le quitamos, ya no son con cloro, sino solamente hidrógeno, flúor y carbono, y los compuestos de flúor, fósforo y carbono. Entonces, pero posteriormente evidenciamos que estos compuestos también son agotadores de capa de ozono y que también generan o son gases efecto invernadero que promueven o que generan ese calentamiento global. En este orden de ideas, pues tenemos que, de acuerdo a lo que son los reportes científicos, en 1980 las sustancias que en 1987 las sustancias que destruyen la capa de ozono produjeron unas 10 gigatoneladas. Recordemos que giga es 10 a la 12 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente. Estamos hablando de 10 por 10 a la 12 toneladas. ¿En dónde encontramos los agentes agotadores o las sustancias agotadoras de la capa de ozono? En los clorofluorocarbonos, el bromoclorometano, el metilcloroformo y el tetracloruro de carbono se emplearon desde su invención en los años 40 en refrigeradores, aerosoles, productos de limpieza, extintores de incendio, que es lo que nos reúne, lo que nos convoca en esta sesión, y los inhaladores de dosis media. Los compuestos hidroclorofluorocarbonados, muchos de los aires acondicionados instalados emplean un gas que se llama R22 que ataca la capa de ozono al ser liberado a la atmósfera. También se emplean estos compuestos en refrigeradores comerciales, vitrinas de supermercado para mantener cadena de frío y centrales de frío tanto en el sector comercial como industrial. Recordemos que la cadena de frío no solamente está en los congeladores o en las vitrinas, sino también están en los vehículos, porque cuando estamos hablando de perecederos, pues debemos conservar esa cadena de frío. Y los halones, que son compuestos de cloro y bromo, que se emplearon también para la extinción de incendios y para la mayoría de las aplicaciones pudieron sustituirse por extintores espuma, polvo o dióxido de carbono. En algunas aplicaciones se utilizan, en lugar de los halones, la reemplazaron con hidroclorofluorocarbonados que tenían un comportamiento físico-químico similar. Entonces, como nos podemos dar cuenta, tanto los halones como los compuestos hidroclorofluorocarbonados, como los compuestos clorofluorocarbonos, se utilizaron como agentes extintores o como agentes de extinción en los extintores. Y ya vamos a mirar en qué tipo de extintores. Entonces, quiero hacer hincapié o quiero resaltar la imagen que tienen a su derecha. Está un poco pequeña, pero es por el tamaño como tal. Entonces, miramos cómo en 1980 había unos agujeros de 5 millones de kilómetros cuadrados que fueron aumentando paulatinamente hacia los 90s y hacia el 2000. En el 2000, el hoyo más grande fue de 29 millones de kilómetros cuadrados. Y a raíz precisamente del control, de la eliminación y de la reducción de agentes hidroclorofluorocarbonados y otros que son sustancias agotadoras de capa de ozono,
miramos cómo el comportamiento, si bien entre el 1980 y el 2000 vemos un comportamiento constante y conservado, es decir, que no presenta gran variabilidad, si vemos el comportamiento entre el 2000 y el 2020, vemos un comportamiento totalmente errático y variable. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que se han reducido los componentes, las sustancias agotadoras de la capa de ozono, se le ha permitido a lo que es la capa de ozono, regenerarse, pues dadas sus condiciones químicas como tal. Entonces, por eso vemos que el hueco, o sea, el diámetro de los huecos de la capa de ozono, tienden a disminuir, pero no de una forma continua, sino de una forma aleatoria. Entonces, en el año 2011 se registra el agujero, como les decía. En el año 2000 se registra un agujero de 29.9 millones. En el año 2011 se registra un agujero equivalente a 5 veces la superficie alemana en el Polo Norte, mientras que en el Polo Sur se registró otro inmenso agujero que midió 26 millones de kilómetros cuadrados, pues fue disminuyendo en comparación con el 2000. Y según los últimos reportes, a fecha de hoy, o sea, a la actualidad, no a fecha de hoy, sino en la actualidad, estamos hablando de las estadísticas del año pasado, las emisiones de sustancias agotadoras de ozono han disminuido más de un 90%. Según los cálculos del NOMA, en 2030, estamos hablando en 6 años, la aplicación del protocolo habrá evitado 2 millones de casos anuales de cáncer en la piel. Pero ¿por qué relacionamos el cáncer en la piel? Porque si no tenemos esa protección de la capa de ozono por el uso de estos agentes, pues los números o la incidencia de cáncer de piel aumenta. Además de impedir lesiones oculares, claro, recordemos que el sol y las radiaciones UV también tienen una afectación a nivel ocular, daños al sistema inmunológico humano y proteger flora y fauna. Entonces, démonos cuenta que realmente los estudios científicos han demostrado que este tipo de compuestos sí tienen un impacto ambiental muy, muy importante. Con esto en mente, porque es que también contarles y decirles, no, es que vamos a reemplazar los extintores de agente limpio, que son hidroclorofluorocarbonados, por agentes de CO2, pues es entender el por qué, es entender la causa, no simplemente la receta de cocina, sino el argumento técnico que hay detrás pues, de estos cambios, que son muy importantes. Cuando hablamos de la protección de la capa de ozono, tenemos que hablar necesariamente del Convenio de Viena. Entonces, en cuanto al Convenio de Viena, decimos que fue la primera convención de cualquier tipo, firmada por todos los países participantes, entró en vigor en 1988 y se ratificó universalmente en el 2009. En esta convención de Viena se habló del agotamiento de la capa de ozono en el momento y de la voluntad, pero se habló de la voluntad y pues la voluntad no da resultados. Pero sí, la voluntad es la raíz o es la camita que hace que permite evidenciar el compromiso de esa participación a nivel global de todos los actores para hacer algo y hacer algo efectivo. Tenía como objetivo promover la cooperación entre las naciones mediante el intercambio de información sobre efectos de las actividades humanas en la capa de ozono. Al hacerlo, los creadores de la convención esperaban que los responsables políticos adoptaran medidas para combatir las actividades responsables del agotamiento del ozono. Pero nuevamente, se quedó en intención, en motivación, en voluntad, pero no en unos acuerdos específicos para unos resultados tangibles. Hoy en día, la Convención de Viena sigue avanzando, los países involucrados se reúnen una vez cada 3 años para tomar decisiones sobre temas importantes, incluidas las investigaciones y las observaciones sistemáticas, así como asuntos financieros y administrativos. Pero lo tangible y lo real, es decir, las soluciones
a implementar para evitar que la capa de ozono se siguiera agotando vinieron a raíz del Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional creado para proteger la capa de ozono, el cual busca reducir y eliminar el uso de las sustancias agotadoras de ozono, la SAO, y los hidrofluorocarbonos, HFC, estos últimos incluidos en la enmienda de Kigali. Es decir, el Protocolo de Montreal generó unos acuerdos para eliminar y reducir progresivamente el uso de este tipo de compuestos. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Encontramos que los HCFC son tóxicos ambientales. Entonces, implementamos un proceso de sustitución. La sustitución es gradual y requiere un tiempo de investigación. Pero también, como podemos mirar, y me voy a volver un poquito a la diapositiva, al comienzo solamente se habían incluido 3 grupos, los HCFC, los CFC y los halones. Y en un comienzo se había acordado que los halocarbonos, es decir, los hidrofluorocarbonos, eran un buen sustituto para esas sustancias. Pero el paso del tiempo nos indicó que esos HFC también generan daño en la capa de ozono y por eso se generó una enmienda. Y esta enmienda fue la enmienda de Kigali. En la implementación del Protocolo de Montreal en Colombia aplica a el control del consumo de sustancias agotadoras de ozono y compuestos clorofluorocarbonados, orienta los procesos de eliminación de su uso, dirige o conduce la gestión ambiental, es la base, perdón, da lineamientos para la gestión ambiental para la eliminación definitiva de los clorofluorocarbonos contenidos en equipos antiguos y la sustitución de los hidroclorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos presentes en equipos y procesos de producción aún vigentes, y promueven la transición a esas sustancias definitivas que no dañen el ozono y cuiden el clima del planeta. Eso es la normatividad a nivel internacional, los acuerdos internacionales. Ahora vámonos al marco normativo nacional. Primero, la Ley 30 de 1990 aprueba el Convenio de Viena para la protección de capa de ozono. Es decir, la Ley 30 de 1990 adopta, es decir, Colombia se adhiere al Convenio de Viena por medio de esta ley, Ley 30 de 1990. Recordemos que el Convenio de Viena es de 1987. Entonces, miremoslo aquí. Perdón, es de 1988. El convenio es de 1988 y Colombia se adhirió en 1990. Solo 2 añitos, que es algo muy, muy bueno. La primera versión fue del 22 de marzo de 1985, pero entró en vigor en 1988. La Ley 29 de 1992, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrito en Montreal el 16 de septiembre del 87. Entonces, eso, si lo miramos como línea del tiempo, en el 85 empieza el Convenio de Viena, entra en vigor ya formal en el 88, pero del 85 al 87 se dan las bases para la creación del Protocolo de Montreal y tiene 2 enmiendas, es decir, 2 correcciones, por así decirlo, que es la del 29 de junio de 1990, la del 21 de junio de 1991 y posteriormente la que les mencionaba del 2005, si no estoy mal. ¿Y eso cómo se aterriza? Se aterriza por medio de la resolución 2329 del 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes prohibieron la importación de sustancias que agotan la capa de ozono como parte de esa adherencia a estos convenios, tanto al Convenio de Viena como al Protocolo de Montreal. También estableció medidas para controlar la importación de otras sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y la resolución 0634 del 17 de junio del 2022
por la cual en desarrollo del Protocolo de Montreal se entiende prohibida la fabricación e importación de equipos y productos que contengan y o requiera para su operación o funcionamiento las sustancias controladas en los anexos A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal y se adoptan otras disposiciones. Entonces, entendamos la gran diferencia. Viena dice, estamos teniendo daños en la capa de ozono. Montreal dice, venga, eliminemos los compuestos que son los responsables de ese agotamiento de la capa de ozono. En Colombia, en la ley 30 se adhiere a ese primer convenio de Viena, en el 92 se adhiere a ese convenio, a ese protocolo de Montreal, en el 2012 prohíbe la importación de sustancias y en el 2022 prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que contengan estas sustancias. Entonces, esto genera precisamente todo lo que estamos viviendo hoy día con respecto a lo que es el uso de extintores y las necesidades de cambio de extintores. Hoy día aún encontramos en muchas empresas, muchas empresas, extintores Socaflam o agente limpio o extintores que tienen compuestos hidrofluoroclorocarbonados o compuestos clorofluorocarbonados. Entonces, entendamos por qué es importante y entendamos también, nuevamente, lo que es lo que son los mecanismos de transferencia de calor, los tipos de combustión y lo que son los elementos que generan un incendio o cuando estamos hablando del origen de fuego. Cuando hablamos de transferencia de calor, estamos hablando de tres fenómenos: conducción, convección y radiación. Cuando hablamos de la conducción, estamos hablando cuando hay una superficie caliente y el calor se transfiere por contacto. Muy fácil. Tengo una olla caliente y lo toqué y me quemé. Entonces, ese contacto es lo que permite generar la transferencia de calor. Estamos hablando de conducción. Miremoslo desde otros puntos de vista. Otros puntos de vista o otros ejemplos. El otro ejemplo es cuando tengo el fogón y pongo la olla y hay un contacto directo entre la fuente de calor y el elemento que se está calentando. Estamos hablando de conducción. Cuando hablamos de convección, estamos hablando de otros fenómenos. Hablamos de fenómenos como cuáles. La convección es cuando se transfiere el calor por medio de un fluido compresible o incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a un clima, digamos, a un clima de costa, estamos hablando de Santa Marta, Cartagena, que el aire está muy caliente, entonces el aire que está caliente nos genera ese calor, nos transfiere el calor. Mirámoslo desde el punto de vista de la cocina. Cuando colocamos un huevo a cocinar en agua, la transferencia de calor no es directa, no es de la llama hacia el huevo, sino es a través del agua. Ahí estamos hablando de convección. Cuando nos bañamos todos los días, ahí tenemos una transferencia de calor porque el agua que estamos utilizando para bañarnos, pues nos está calentando. Estamos hablando de una transferencia por convección. Diferente a lo que es la radiación. La radiación es cuando tenemos un cuerpo que genera calor y que esos rayos o esas radiaciones o esos rayos se generan o calientan un cuerpo a cierta distancia. Entonces hablamos del sol. El sol es un cuerpo radiante que pues por radiación genera el calentamiento de la Tierra, pero también hablamos de, por ejemplo, a términos prácticos, estamos hablando del horno. Estamos hablando que el horno es un cuerpo que genera calor o que es una fuente de calor y que calienta
y que cuando uno está cerca del horno, pues claro, recibe esa transferencia de calor. Estamos hablando de que no hay necesidad de tocarlo, que no es por el aire que está circundando en el espacio, sino que esa radiación es lo que genera la transferencia de calor, que es por lo cual el cuerpo que está a cierta distancia del radiador, del carro o del horno, se está calentando. Entonces estamos hablando de conducción, contacto directo, convección a través de un fluido, aire o agua, radiación es a cierta distancia el cuerpo que es la fuente de calor que le transmite por medio de rayos ese calor a los cuerpos que están cercanos. Y en ese orden de ideas también tenemos que hablar de tipos de combustión. Entonces, démonos cuenta que el calor es uno de los elementos del fuego en alguna de sus tres, por medio de alguna de sus tres mecanismos de transferencia: conducción, convección o radiación. Y ya la vamos a ir mirando a detalle. Pero tenemos otros dos elementos, que es el combustible y el comburente. Y entonces, dependiendo del combustible y del comburente, vamos a tener tipos de combustión. Una combustión lenta, estamos hablando que se empieza a prender lento, se empieza a prender, ¿sí? Se origina lentamente. Estamos hablando, por ejemplo, el cigarrillo tiene una combustión lenta. Fue diseñado para que se prende y se vaya agotando a medida que se va soplando o que se va aspirando. Hablemos de la madera. Estamos hablando de una fogata. La madera se va consumiendo, es decir, el combustible se va consumiendo lentamente, mientras pues se genera, mientras el combustible se va consumiendo lentamente en la medida en que pues hay llama. Pero estamos hablando de una combustión rápida, es decir, una explosión, ya sea por una deflagración o una detonación. Cuando estábamos hablando, y esto sucede sobre todo con sustancias químicas, cuando estamos hablando de, por ejemplo, un thinner, un barsol, una gasolina, estamos hablando de una deflagración, es decir, la velocidad de la propagación es menor que la del sonido, una velocidad superior a 1 metro por segundo. Por eso es que un incendio con sustancias químicas tiene, o sea, si no se controla en los primeros segundos, ya no se puede controlar. Ya, se puede controlar, claro, pero después de muchos daños. Y estamos hablando de la detonación, que es la velocidad de la propagación mayor que la del sonido. Estamos hablando de los gases. Estamos hablando de un gas inflamable. Cuando estamos hablando de gases inflamables, pues hablamos de detonación. Cuando estamos hablando de líquidos inflamables, estamos hablando de deflagración. Y entonces aquí tenemos los 4 elementos del fuego. Porque cuando estamos hablando del origen de un fuego o un fuego excipiente, estamos hablando de 3 elementos: combustible, comburente y calor. Además que es importante que diferenciemos el combustible a inflamable. Cuando estamos hablando de un combustible, estamos hablando de un elemento que cuando se le acerca una fuente de calor se prende. Madera, textil, vegetal, lo que son vegetales, lo que son, bueno, todo lo que es natural, todo lo que es, proviene de celulosa, papel, y entonces también hablamos de los textiles, hablamos de los polímeros, es decir, sustancias que en contacto con el calor, pues van a generar fuego. Y hablamos del comburente, el oxígeno, el aire, que es cuando se aporta, pues a lo que hace, cuando uno le pone un fósforo con oxígeno, pues este se agota o se apaga. Pero cuando uno tiene un fuego pequeño y le aporta oxígeno, es decir, sopla, el típico mecanismo de hacer la fogata, que uno sopla, ya sea con una tapa o con alguna cosa, está creciendo la llama. El comburente lo que hace eso es crecer la llama. Tenemos la chispa o la fuente de calor y la reacción en cadena, que es lo que hace que ese fuego excipiente crezca y genere esas nubes tóxicas. Estamos hablando de sustancias químicas que, aunque ni son inflamables ni son comburentes, pues claro, en presencia del calor, pues cambian su estado de sólido a líquido a gaseoso,
y es cuando estamos hablando de esas nubes negras o de esas nubes tóxicas que lo que hacen es generar un mayor daño a la salud de las personas y van a generar daños materiales y ambientales. Y entonces me dicen, pero usted iba a hablar de este seminario, era de los cambios de extintores, ¿por qué todo este carretazo? Claro, este carretazo es porque necesitamos entender por qué cambiar un extintor por otro. Y entonces aquí nos vamos a los extintores. El extintor verde es un extintor de agua presurizada, que también se llama tipo A, extintor verde tipo A, que se utiliza para apagar incendios de sustancias, de elementos, no de sustancias, sino de elementos combustibles. Papel, textil, madera, caucho, etc. Se apaga con agua. El extintor rojo, que es el extintor CO2, que ese es el extintor tipo BC, está indicado para apagar incendios, ya sea por sustancias inflamables o por chispas eléctricas. ¿Y por qué? Porque es que ya lo vamos a ver cuando hablemos de los mecanismos de extinción. El extintor azul es el que suele usarse junto al extintor blanco para gases especiales. Entonces, usualmente el extintor azul es raramente, o hace mucho tiempo, pues no, o sea, es muy especial porque se requiere ya para agentes muy específicos o donde hay precisamente gases muy específicos, gases especiales. El extintor amarillo, que es el ABC, el polvo químico seco, que se utiliza para los tres tipos de fuego: fuego combustible, fuego por sustancias inflamables y fuego por chispa eléctrica. Tenemos el extintor naranja, que es el tipo D, que es el que se utiliza para grasas, usualmente, o fuegos de metales encendidos. Está el tipo K, que es el acero brillante, que también es usado para aceites, y el extintor blanco, que es nuestro objeto del día de hoy, al igual que el azul, que es con agente limpio. Se utiliza agente limpio en el extintor blanco y en el extintor azul. Precisamente, ¿por qué se utiliza para estos extintores? Y entonces nos vamos a lo que son los mecanismos de extinción: la eliminación, la sofocación, el enfriamiento y la inhibición. En la eliminación es cuando retiramos el combustible, cerramos la llave de gas, por eso es que es importante tener una llave externa, es decir, se corta o se quita o se puede suspender o separar el material que es combustible, se rompe la reacción en cadena. La sofocación es cuando retiramos el comburente, es decir, desplazamos el oxígeno, ya sea por la presencia de otro gas. Principalmente estamos hablando del CO2. Cuando estamos hablando de enfriamiento es cuando disminuimos el calor, es decir, se aplica, entonces veámoslo en la gráfica, reducción de la temperatura, ¿sí? Entonces se utiliza chorro de agua, ¿sí? De diferentes formas. Estamos hablando de enfriamiento. Y la eliminación es que la supresión del combustible. La sofocación aquí es la eliminación del oxígeno, y la inhibición es cómo evitamos que se dé esa reacción en cadena. Es decir, es como si confináramos el fuego para que se agotara el combustible, y al agotarse el combustible es como si se eliminara y pues ya no tuviéramos que quemarse y por lo tanto se extingue el fuego. En ese orden de ideas, pues lo que hacen los gases, el CO2, el dióxido de carbono, y los compuestos del agente limpio o los compuestos hidroclorofluorocarbonados, es que desplazan el oxígeno. ¿Y para qué? Para evitar la generación de residuos o la presencia de residuos que pueden o agudizar, es decir, prender más rápido, extender el fuego, alimentarlo, es decir, darle más fuerza. Entonces, con la sofocación
la inhibición estamos precisamente controlando, es decir, evitando que se propague ese fuego que hay, y al quitarle fuerza, pues estamos evitando que suceda. En ese orden de ideas, pues vamos a tener que, y en este cuadrito vamos a tener los diferentes elementos con los diferentes tipos de extintores. Entonces, démonos cuenta que el extintor C, que es el agente limpio, ¿sí? Que es el que tiene halones y que tiene compuestos hidrofluorocarbonados, tiene los mismos mecanismos de extinción que lo que es el CO2. Entonces, si bien los halones son excelentes para la inhibición, lo que el CO2 tiene una gran efectividad para lo que es la sofocación. Entonces, si bien, y además, a diferencia de los halones, también tiene mecanismos de enfriamiento. Entonces, el CO2, si bien se utiliza lo que es los halones, los agentes limpios, para hacer la sofocación del fuego, pues también, y la inhibición, pues lo debemos reemplazar con CO2, que es el que en presencia de electricidad no genera residuos, tiene ese mecanismo de sofocación, es decir, desplaza la corriente de oxígeno, enfría, disminuye la fuente calórica y además de eso inhibe la reacción en cadena. Entonces, démonos cuenta que se reemplaza el extintor de agente limpio, que tiene solo dos mecanismos de extinción, por un agente que tiene los tres mecanismos de extinción, por lo tanto genera o es equiparable en efectividad para el reemplazo de los extintores tipo agente limpio. ¿Cuál es la estrategia para hacer ese reemplazo? Debemos identificar el número de extintores en nuestra empresa, identificar las áreas críticas, seleccionar con qué extintor se puede reemplazar. Démonos cuenta que no hay una única fórmula. Podemos reemplazarlo con el ABC y también podemos reemplazarlo, el ABC es el amarillo, pero también podemos reemplazarlo con el CO2. La diferencia es que el ABC, polvo químico seco, va a generar un residuo que pues va a dañar los equipos electrónicos, por eso es que no se recomienda donde hay equipos electrónicos, pero para sustancias químicas sí podemos utilizar el polvo químico seco, es decir, el ABC. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los dos, entonces debemos seleccionar, por eso decimos que debemos seleccionar con cuál extintor vamos a reemplazar el extintor de agente limpio o el Socaflam, identificar cuál es el gestor ambiental que no recibe estos extintores, porque estos extintores se convierten en un residuo peligroso, ahí sí tenemos que mirarlo desde las dos estrategias y desde las dos alternativas, identificar el gestor ambiental que nos reciba el residuo peligroso, o identificar el proveedor que nos reciba esos extintores de agente limpio y que nos los cambie por extintores ya sea tipo ABC o tipo CO2. Realmente, por el tipo de envase y por las características del cilindro como tal, de los extintores de agente limpio, no son equiparables ni a los de ABC, polvo químico ABC, porque el polvo químico ABC es un polvo que sale a presión, que claro, tiene dos mecanismos de extinción, que son la sofocación y la inhibición, mientras que los de CO2 tienen otro mecanismo que son más gorditos y tienen unas condiciones de presurización diferentes. Entonces, por eso es que no es tan fácil o no se reciben o no se reutilizan los contenedores de los extintores Socaflam o agente limpio con los extintores ABC o los extintores CO2, además porque, como les digo, las condiciones geométricas del extintor CO2 y la boquilla es diferente. Entonces, pues es importante que miremos realmente esta estrategia, plantearle de esta forma. ¿Cuántos hay?
cuántos voy a reemplazar, por qué los voy a reemplazar, y hablo con mis proveedores, tanto de extintores como mi gestor ambiental, para mirar cómo los gestiono desde el punto de vista de la generación del residuo. Muchísimas gracias a todos. Espero haberles pues aportado un poquito en esta información y pues continuamos, volvemos a hacer nuestro sondeo. Inge, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Joseph, muchas gracias por la intervención. Vamos con el sondeo nuevamente. Vamos con la primera pregunta. La reducción del uso de sustancias que agotan la capa de ozono se estableció en A, la COP16, B, Acuerdo de Escazú, C, Protocolo de Montreal, D, Convenio de Estocolmo. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Muy bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, la COP16, 14%. Por la opción B, Acuerdo de Escazú, 5%. Por la opción C, Protocolo de Montreal, 70%. Y por la opción D, Convenio de Estocolmo, 11%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas, ingeniero? Bien, Inge, es el Montreal, efectivamente el 70 y qué por ciento, Inge. El 70%. El 70% tiene razón. El protocolo de Montreal es el que determina que retiremos los extintores tipo agente limpio del mercado precisamente por ser una sustancia agotadora de la capa de ozono. Gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. Los compuestos clorofluorocarbonados, CFC, e hidroclorofluorocarbonados, HCFC, son A, el agente extintor en los extintores ABC amarillos, B, el agente extintor en los extintores BC rojos, opción C, el agente extintor en los extintores A verdes, y opción D, el agente extintor en los extintores de agente limpio blancos. Unos segundos para que puedan contestar. Buenas tardes. Sí, que le tenemos que enseñar las 3 gracias. Muy bien, vamos con las respuestas de la segunda pregunta. Por la respuesta A, el agente extintor en los extintores ABC amarillos, 57%. Opción B, agente extintor en los extintores BC rojos, 9%. Por la opción C, el agente extintor en los extintores A verdes, 5%. Y por la opción D, el agente extintor en los extintores de agente limpio blancos, el 29%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Oye, aquí es importante que todos tengamos claro que los extintores que hay que reemplazar son los blancos, agente limpio. Los extintores que podemos utilizar, ¿sí? Y por eso esta imagen. Los extintores que vamos a seguir utilizando son los extintores amarillos, los extintores rojos, los extintores verdes. Los extintores blancos son los que tienen
los compuestos clorofluorocarbonados, hidrofluoroclorocarbonados y halones, que son las sustancias agotadores de la capa de ozono. Entonces, el 29% tiene razón, pero es importante que todos tengamos totalmente claro que los extintores a reemplazar son los extintores blancos. ¿Por cuáles? Por los amarillos o por los rojos, dependiendo de la fuente que nos pueda generar el incendio. Si son sustancias químicas, pues vamos a utilizar el ABC o el BC, pero si es chispa eléctrica, vamos a utilizar preferiblemente el BC. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con la tercera y última pregunta. Los extintores ABC y BCE extinguen el fuego por el mecanismo de A, eliminación, B, inhibición, C, sofocación, D, enfriamiento. Vamos a darles unos segundos para que puedan contestar. Opción B, inhibición, 17%. Opción C, sofocación, 17%. Y D, la respuesta correcta es inhibición, que como pueden ver en la imagen, ingeniero, son los componentes. No lo escuchamos. Inge, ¿me escuchas? Ahora sí, ingeniero, por favor, si puede volver a hacer la retroalimentación de la respuesta. La respuesta correcta es inhibición, que como pueden ver en esta imagen, son los que son efectivos para reemplazar los compuestos de agente limpio, que son los halones, los CFC y los HCFC. La respuesta correcta es inhibición. Ingeniero, muchísimas gracias por la intervención. Por favor, podemos despedir a los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Como les decía, los espero el 4 de diciembre para el cierre del seminario. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy.
Colombia, potencia de la vida.